JavaScript no fue mi primer lenguaje de programación y estoy 99% seguro de que no va a ser el último. Cada uno de los lenguajes de programación que llegué a aprender a lo largo de mi carrera tienen un porqué y quería platicarles sobre cómo ha sido todo el viaje hasta el día de hoy. Hace unos días estaba recordando un artículo que leí hace ya varios años en aquellos tiempos en los que había muchísimos blogs personales. Esta persona que escribió el artículo era un programador y mencionaba el cómo a veces tuvo que aprender un lenguaje de programación en una semana porque tenía que hacer un proyecto interno en su empresa, cosa que a mí se me hacía muchísimo. Para mí un lenguaje de programación era quizá un lenguaje tenías que aprenderlo en muchísimo tiempo, y esta persona hablaba de que había tenido que aprender varios a lo largo de su carrera. En esas fechas para mí eso se me hacía algo como inalcanzable. Pero bueno, pensando en este artículo me vino a la mente este tweet de febrero de este año, 2020, en el cual respondí sobre las tecnologías que uso hoy en día, pero también quise profundizar un poco más en cuanto a las tecnologías, el stack de conocimientos que llegué a tener en empleos anteriores. Y bien, esta lista pareciera que fuera bastante larga, pero es justo de eso de lo que quería hablar. Me he dado cuenta que hay dos formas de aprender un lenguaje de programación o alguna tecnología. Creo que una de las formas es, sabes que quieres aprender sobre programación móvil o quieres aprender sobre machine learning. Entonces, por lo regular hay ciertas tecnologías que tienen cierta especialización en cada una de esas áreas. Entonces, si estás ya interesado en esa área, pues es muy fácil irte a aprender un lenguaje de programación que tenga que ver con eso. Y la otra forma de aprender lenguajes de programación y tecnologías es cuando ya estás trabajando. Vas a estar aprendiendo conforme vas avanzando, no necesariamente va a ser porque sea algo que te interese, pero sí algo que necesites resolver en ese momento en la empresa en la que estés trabajando. Dicho esto, considero que es muy importante, ya lo he mencionado en otros videos, que seas autodidacta. En verdad, no te confíes en lo que vas a aprender en la universidad, no esperes a que los profesores te van a enseñar todo lo que tienes que saber sobre algún lenguaje, ni siquiera esperes que van a enseñarte un lenguaje como tal, porque en la ingeniería es más una guía sobre cosas que tienen que ver con los fundamentos de la ingeniería de software, más allá que aprender un lenguaje de programación. Para aquellos que ya van en los últimos semestres, seguramente ya se dieron cuenta de esto, pero si tú estás comenzando a estudiar esta carrera, en verdad toma en cuenta esto y no esperes que los profesores te enseñen todo. Esto va a ser cierto mientras estás estudiando la carrera y va a seguir siendo cierto cuando estés fuera de ella. Algo que es importante mencionar es, conforme vas avanzando, conforme sigues aprendiendo lenguajes, aprender el siguiente lenguaje va a ser mucho más fácil. Aprender la siguiente tecnología va a ser mucho más fácil. Seguramente la primera vez esto no va a ser del todo cierto. Quizá esos son los momentos en los que más podríamos tardar, pero créanme, se vuelve más fácil con el tiempo. Aquí al inicio de mi tweet menciono algunas de las tecnologías que uso hoy en día, como por ejemplo TypeScript, Angular, React, pero no quisiera hablar en este momento de las que uso hoy en día, porque todo comenzó en esta parte. Ahí menciono que comencé programando en PHP. En verdad esto no es del todo cierto. Analizando un poco, en la universidad tuve que aprender otros lenguajes. Cuando recién entré a la universidad, el primer lenguaje de programación, si no mal recuerdo, fue Java. Y con este lenguaje, los profesores intentaron enseñarnos las bases de programación. Yéndome hacia atrás, creo que esto no ayudó demasiado. Java es un lenguaje bastante complejo para aquellas personas que están comenzando, porque tan solo hacer que un texto se imprima en la pantalla es algo tan largo como system.out.println, si no mal recuerdo. Ya tenía mucho tiempo que no programo en Java. En algún otro momento de la carrera nos enseñaron en C++, y personalmente de hecho tengo mucho respeto para aquellas personas que programan este lenguaje, porque se me hace de los lenguajes más puros, de los más rápidos también. De hecho, Linus Torvalds en alguna de sus tantas conferencias que ha dado menciona que a él le encanta este lenguaje porque él, al momento de estar escribiendo cada una de las sentencias, sabe qué es lo que va a pasar a nivel hardware, porque bueno, eso es a lo que él se dedica. Pero bien, ¿en qué momento entonces yo aprendí PHP? Recuerdo que para esas fechas me comencé a interesar en la programación web y pregunté a algunos de los compañeros que llevan en otros niveles más arriba sobre qué era lo que ellos me recomendaban aprender. Creo que todos necesitamos de alguna guía, algún mentor que nos indique como el camino a seguir. Porque, como ya hemos visto en otros videos, solamente el área de programación web es enorme y hay muchísimos caminos y es muy fácil perderse e irse por el camino que ya es un poco obsoleto. Algo importante a tomar en cuenta es, comencé a aprender PHP y MySQL y HTML y CSS porque lo que a mí me interesaba era tratar de hacer aplicaciones web. Fue por ahí por donde comencé y es ahí donde viene la parte autodidacta. Yo para esas fechas no llevaba esta materia, no llevaba como una materia de programación
programación web, pero sabía que quería aprender algo relacionado a eso. Aquí voy a decir una vez más la frase que ya están un buen de videos del buen Ben Lesh. Comienza con lo que te divierta, comienza con curiosidad. Creo que esa es la forma más fácil de aprender un lenguaje porque no te vas a estar forzando a aprenderlo, no vas a frustrarte porque va a ser más fuerte las ganas de llegar como a ese fin y esa misma curiosidad va a hacerte seguir aprendiendo. En algún momento me moví a C#. Esto fue algo similar. Recuerdo que hice alguna investigación y comencé a aprenderlo. Y bien, gracias a estos dos lenguajes que llegué a aprender estando en la universidad, fue que pude obtener mi primer empleo. Comencé con puro PHP 5, pero ya estando dentro de la empresa, fue que me moví a programar completamente en C#. Como pueden ver, en esta ocasión fue como el entorno fue el que me hizo moverme a la programación para aplicaciones de escritorio, usando ahora en esta ocasión C#, WCF y SQL Server. Varios años estuve programando en esas tecnologías, pero yo sabía que lo que más me gustaba era la programación web, y por eso mismo nunca lo dejé, y fue ahí donde comencé a darme cuenta de la explosión que estaba teniendo JavaScript en ese momento. Para esas fechas estaba AngularJS, estaba Backbone.js, estaba Knockout.js, y yo estaba encantado de ver todas las tecnologías y me puse a aprender muchísimo sobre esto. Era algo que me llamaba la atención, y bien, gracias a esto que aprendí en más o menos un corto tiempo, fue que pude moverme a la Ciudad de México. Aquí fue donde obtuve mi segundo empleo, gracias a eso que aprendía en mis tiempos libres. Aquí es importante rescatar esto. Las empresas como tal, o la mayoría de ellas, no van a pedirte que uses parte de tu tiempo libre para aprender nuevas tecnologías, para seguir aprendiendo cosas que van a ser importantes dentro de la empresa. Sin embargo, yo totalmente recomiendo que lo hagas, o al menos eso fue algo que en lo personal me ayudó muchísimo. La programación o las tecnologías que giran en torno a esto siguen evolucionando muy rápido todo el tiempo, entonces es importante no quedarse. En este momento me gustaría marcarle a un compañero, el cual ya han visto en otro de los videos, para preguntarle cuáles son los lenguajes de programación que ha utilizado a lo largo de su carrera y no sé si en cuál está interesado y si cree que ese es el último lenguaje que va a aprender solamente por aquello de los LOLs. ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Tienes tiempo? Sí. Va, te quería hacer unas preguntitas. Estoy haciendo un video, estás en vivo. Ok, mira, estaba hablando sobre los lenguajes de programación que he tenido que usar a lo largo de mi carrera y quería preguntarte cuáles han sido los lenguajes que has tenido que aprender, ya sea por gusto o por necesidad, y bien si hay algún lenguaje de programación en el cual estés interesado en este momento aprender. Los que he aprendido es cuando estaba ahí pues, en la uni, en el TEC, primero fue C, de ahí también como que me obligué un poquito lo básico es Java, pero pues el cambio no era tan, o sea, sí fue un poquito porque ya no tenías apuntadores, pero o sea, lo básico, pues, o sea, los ciclos y los condicionales, cómo declarar variables, todo eso, los tipos primitivos, pues es prácticamente igual. Entonces, no, por eso digo que fue lo básico. De ahí me metí un poquito a C#, porque igual era pues, muy en sintaxis es muy parecida a Java. A Java, así es. Sí, porque cuando pasé de C a Java, no tenía lo que cambiaba era que no tenía clases. C++ sí tenía, pero yo pasé de C a Java. Okay. Entonces, y ahí cuando pasé de Java a C#, pues era idénticamente lo mismo. O sea, lo único que cambiaba tal vez era, en lugar de los imports, ahora unos using, pero lo mismo, se me hacían lo mismo, tanto tipos primitivos, condicionales, y cosas, era lo mismo. Entonces no estaba metido como que aprender como que librerías y todo ese desmadre. Entonces se me hacía lo mismo. Ya al final, antes de salir de la uni, me metí a PHP. Ahí sí cambiaba tantito porque ya tenía que combinarlo con HTML, hojas de estilo y todo esto, ¿no? Que llevaba en esos años web. Y por lo mismo tuve que aprender, pero poquito lo que fue JavaScript, así lo básico, como para... eso no era JavaScript puro, sino que era, usaba jQuery para poder hacer peticiones a ellos. Entonces, fue lo que aprendí saliendo así de la uni. Ya de ahí sí me comencé a meter un poco más a
a PHP porque era lo que usaba en el primer trabajo que tuve. Ya de ahí regresé a C# y me metí un poquito más porque ya no era tanto de usar lo básico, de usar los ciclos, o sea, sí era usar eso, ya tenía que usar Windows Forms. Lo que hacía antes era aplicaciones de consola cuando lo estaba aprendiendo. Okay. Y después cuando estaba trabajando ya comenzaba a usar ya eran aplicaciones de escritorio, entonces ya usaba Windows Forms. Ya después me quería meter a mobile, pero como que me dio flojera aprender un lenguaje nativo. Ajá. Entonces vi que encontré, de pura casualidad, así buscando en internet, encontré estaba lo que era Xamarin. Yo la compré como que si sé C# ya me puedo ir a Xamarin, porque estaba en sus inicios lo que era Xamarin Forms, que es el framework que se supone que no necesitaba saber nada de nativo. Entonces me metí a eso y ya fue que desde ahí hasta la fecha sigo haciendo Xamarin, pero me tuve que meter un poquito a aprender cómo funcionaba Android nativo. De la misma manera me metí un poquito hacia aprender cómo funcionan algunas cosas de desarrollo en iOS. Pero es más, he estado más con C# hasta la fecha, con .NET, me mueven las cosas de .NET. Si estoy interesado en otro lenguaje, fíjate que sí, me han dado ganas de actualizarme en lo que es JavaScript. Veo que se hacen muchas cosas hoy en día con JavaScript. Entonces sí, este año comencé medio a aprender o medio a actualizarme otra vez a lo que era JavaScript, a ver qué era esto de ECMAScript, que estaba muy obsoleto en eso. Entonces comencé por ahí, porque mi idea era mi idea es conocer un poco más acerca de framework de Facebook, de React. Ya sería después moverme a React Native, saber cómo trabaja, aprender. Pero pues igual, al final de cuentas, siempre trato de enfocarme solo a una tecnología, porque si trato de abarcar, comenzar a abarcar, no, en realidad no sé que tal vez se pueda, pero me va a consumir mucho tiempo. No creo abarcar todas. Claro, exacto. O sea, eso es muy amplio, pues ahora. Ahorita que recuerdo también aprendí Transact SQL para SQL Server. Que pues yo lo considero un lenguaje. Sí, hacer esta cosa de procedimientos almacenados. Y me gustaba eso de que, pues el reporte lo da en tantos segundos. Y de repente, no, que el reporte lo está dando en 5 minutos. No, tengo que bajarle el tiempo. No, que ahora ya 3 minutos. Pero eso eso me ha llamado siempre el interés, la optimización de las cosas. Y yo creo que eso fue lo que me interesó moverme al mundo mobile, porque yo escuchaba a los profesores recordaba de los profesores en la uni que decían, no, pues en mis tiempos tenías que cuidar memoria, tenías que cuidar tal cosa. Entonces cuando volteé a ver el mundo de programación móvil, dije, un celular debe ser más desafiante hacer programación para celulares, porque tienes como que el hardware limitado. Sí, está muy padre. Igual performance, tiempos de carga y todo eso es algo que también me llama un chingo la atención. En fin, hay mucho de qué hablar, man. Un buen de cosas que hablar, pero me dio mucho gusto poderte marcar y que me hayas podido platicar un poco sobre los lenguajes. Creo que hay mucha banda que tiene como estas dudas, ¿no? Y creo que este tipo de pláticas siempre les ayudan un buen. No necesitas saber todo de un inicio. Creo que hay veces que pues vas aprendiendo conforme vas avanzando, y conforme vas avanzando te das cuenta de qué es lo que realmente te gusta, ¿no? Sí. Digo, definitivamente entre más avanzas, más te das cuenta de por dónde quieres enfocar tu, exacto. Ahora sí que tu carrera. Exacto. Pues bueno, men, muchas gracias. No, de nada. Estamos viendo, men. Gusto en saludarte. Igualmente. Sale. Bye. Sale. Bye. Pues ya lo vieron, el buen Guillermo Tinoco. Como pueden ver también, parte de su historia es muy similar. Se comienza con algo en la universidad. Conforme vas avanzando te das cuenta de qué es lo que más te llama la atención y te muevas hacia ahí. Ya sea que es un tema muy interesante o simplemente ya se aburrieron de hacer lo que están haciendo en este momento y quieren cambiar el enfoque de su carrera. Y es hacia donde van a ir. Como vieron, no son muchos los lenguajes de programación que llegué a aprender. Son bastante pocos, de hecho. Y creo que está bien. Creo que hay que tomarse el tiempo suficiente para aprender lo importante de la tecnología, pero también tomar en cuenta que la tecnología no lo es todo. Hay otras cosas importantes en el desarrollo de software, como lo son los fundamentos de programación,
cosas que tienen que ver con estructura de datos, con patrones de diseños, con principios de programación, los cuales nunca hay que dejar a un lado, porque de hecho esos mismos van a poder ser aplicados a otras tecnologías, otros lenguajes conforme van avanzando. Solo mantengan esa constancia y no pierdan esas ganas de seguir aprendiendo. Sobre todo en esta carrera que todo avanza tan rápido y podemos fácilmente perder el paso. Eso es todo para este video. Espero que haya sido de ayuda, de su agrado y nos vemos en los próximos. Bye.